Clínica NEF verdaderamente surge de una necesidad que nos piden los propios hombres en base a que comenzamos a realizar cirugías de reasignación sexual, sobre todo las faloplastias, y hay hombres que nos dicen, si sois capaces de hacer un pene con un brazo directamente, ¿no sois capaces de ayudarme con este problema que arrastro desde mi infancia? Ahí nosotros nos activamos con mi equipo de urólogos, mi equipo de cirujanos, empezamos a formarnos en esta parte específica y poquito a poquito, con nuestro bagaje sobre todo de cirugía de reasignación sexual, desarrollamos esta técnica NEF que nos han publicado ahora en la Revista Iberoamericana de Cirugía Plástica, hasta el punto de que, como comentábamos, nos hemos convertido quizá en un referente casi mundial, me atrevería a decir, en cirugía de alargamiento de pene, pero fue una solicitud de los propios pacientes, la verdad. En el año 17 hicimos 17 cirugías, en el año 18 43, en el año 19 100, el siguiente 200, y hemos ido duplicando hasta que estos últimos años el volumen ha sido literalmente exponencial con pacientes de todo el mundo, lo que nos ha llevado a abrir sedes en México, en Colombia, y estamos desarrollando otras paralelamente. Al final yo creo que todo proyecto y el éxito de una técnica quirúrgica debe ser muy paulatino, muy progresivo, asentar las bases, conocerla bien. Cuanto más operas, a más problemas te enfrentas, más realista eres con tus pacientes, contigo mismo, y eso te permite crecer. Mira, lo primero es que para mí es fundamental el análisis psicológico de los pacientes. Contamos con una psicóloga en la clínica que habla con todos los pacientes. Pero hay que entender una máxima que tenemos, que es que las cirugías no arreglan complejos, pero pueden mejorar una situación. Pueden ser un punto de inflexión en la vida de un hombre, pero sí que hay que entender muy bien que lo que ocurre en la mente de un hombre con su pene es algo absolutamente ancestral. Tiene que ver con esos clichés que arrastramos de hombre magnánimo, poderoso, y que si vemos en Egipto, hablamos del templo de Karnak, vemos un dios Amón con un falo más largo que su fémur. Es decir, que es algo que el hombre lleva dentro porque al final el hombre es un animal y tiene que reproducirse, por tanto, esa identificación con su miembro. Pero más allá de eso hay un componente sexual y hay un componente de deseo. Pero igual que una mujer se opera el pecho, el hombre se opera el pene. Si me permites, creo que es muy feminista hablar de los problemas del hombre. Eso es. Porque si dejamos de entender que el hombre está por encima de nadie, entenderemos que tiene sus problemas y que tiene sus clichés y que es una persona, porque todos, y yo que soy cirujano de reasignación sexual lo veo en mi día a día, todos, y yo el primero, somos ante todo personas. La realidad es que yo comencé mi trayectoria realizando cirugías de reasignación sexual, sobre todo faloplastias. Nos hicimos, de cierto modo, conocidos o famosos por hacer cambios de sexo. Y a partir de ahí no se pueden imaginar la cantidad de hombres que comenzaron a preguntar, ¿no me puedes ayudar? Hasta el punto de que a día de hoy 40.000 personas acceden a diario a nuestra página web para informarse. Iniciamos un canal de YouTube como una forma de divulgación, de hacer entender lo que hacíamos, y tenemos vídeos con 2 millones de visualizaciones, en castellano y en inglés. En los últimos años hemos abierto sedes en Colombia, en México, y no abrimos más porque queremos controlar lo que hacemos y ser muy fieles y ser muy conscientes, como decía, de que esto es una cirugía, no es magia. Es un orgullo recibir este premio y es un orgullo tener el momento de reclamar, como he dicho anteriormente, ese espacio para el hombre, para entender la sexualidad masculina, para que seáis y seamos capaces de hablar de esto con cierta naturalidad. Es verdad que es muy difícil y que sigamos avanzando, porque cuando el hombre muestra sus debilidades, sus inquietudes, sus miedos, conseguimos una sociedad muchísimo más igualitaria. Muchísimas gracias, enhorabuena a los galardonados y, como he dicho, muchísimas gracias sobre todo a mi familia, a mi mujer, y en especial a mi madre, que estos últimos años, de luego sin ella, no sé qué habría podido hacer. Enhorabuena.
good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time. Bueno, un brindis por ti. No, por vosotros. La buena. Por vuestras abuelas. Yo luego quiero foto, Muchas gracias. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course.